Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate y en Radio Vigo y en Localia Vigo con este debate electoral dentro de nuestra programación especial Elecciones 26J 2016, hablando con los candidatos por la provincia de Pontevedra a estas elecciones generales. Estamos escuchando cuáles son las preguntas, las demandas de los colectivos sociales y vamos a dar paso ahora a la pregunta que nos hace el nuevo director de Cáritas en Vigo. Bueno, pues desde Cáritas me gustaría preguntarles a los que van a ser nuestros representantes en la próxima legislatura, ¿para cuándo en la zona de Vigo, en el Ayuntamiento de Vigo y en todo su entorno va a haber más viviendas de tipo social? Eso por una parte. Y por otra parte, si tienen intención de priorizar la actividad social, teniendo en cuenta las necesidades que hay en familias, en personas desfavorecidas, si tienen intención de priorizar eso sobre otros aspectos que pueden ser muy importantes, pero que a lo mejor no le afecta tan directamente a las personas. Esas son las dos preguntas que me gustaría que tuvieran una respuesta, no de contestar ahora, en ese momento, sino en actuación después. Muchas gracias. Bueno, pues son varios los asuntos que nos plantean desde Cáritas, entre ellos pues la vivienda social. Luís. Sí. Bueno, neste tema pois estamos a falar dunha competencia que nestes momentos é principalmente de carácter autonómico, polo tanto debe ser a Xunta de Galiza quen impulse a construción de vivendas sociais, ademais que teñan uns prezos asequibles realmente para as persoas que as necesitan. Desde logo tense que contar tamén coa colaboración dos concellos, non, que teñen que poñer tamén da súa parte os medios para poder acceder a terreos onde se poidan construir estas vivendas, e eu creo que aquí hai moito por andar, hai moita demanda aínda por satisfacer, non? E desde logo nós somos partidarios de priorizar todo o que ten que ver coas políticas sociais, porque teñen que ver con necesidades básicas da xente, porque isto que chaman crise, que foi provocada pola voracidade deste sistema capitalista que levou a moita xente a situacións de auténticos dramas de paro, de pobreza, de exclusión, de miseria, de fame e de precariedade, pois ten que ser resolto desde políticas públicas, poñendo os medios necesarios e indo a unha fiscalidade e a unha política de ingresos do Estado que consiga recursos para poder atender estas políticas, non? E aí está, desde logo, o tema de persecución do fraude fiscal e ir realmente ao centro da cuestión, que é evitar tamén a evasión fiscal, porque son as grandes fortunas realmente, os grandes capitais os que están cometendo fraude fiscal e privando o sistema público do Estado de ingresos que serían fundamentais para atender estas necesidades básicas da sociedade. Por lo tanto, eu creo que desde as administracións hai que facer un grande esforzo nesta materia e non priorizar outras cuestións como se estiveron facendo desde as políticas do Partido Popular. María. Efectivamente, nosotros también llevaremos en el programa autonómico lo que solicitaba desde Cáritas. ¿Para cuándo? Para cuando las administraciones por fin se pongan de acuerdo y se eliminen esas competencias. Al final sí que es cierto que nos culpamos unos a otros, pero yo creo que es hora ya de limitar competencias y de que el dinero llegue a las personas y que haya soluciones de verdad. Los servicios sociales son un derecho fundamental, no hay que tener intención, es que el dinero nos pertenece, el dinero tiene que llegar a todos los ciudadanos por igual, tenemos que atacar las políticas sociales, pero de verdad yo creo que no es una cuestión de presupuestos, al final creo que es una cuestión de mala gestión, es una esas duplicidades, ¿no?, que a veces impiden que al final se pongan las soluciones de verdad, y el Partido Popular dice que apuestan por la sanidad pública, que apuestan por los servicios sociales. Yo creo que si alguien habla con la plataforma SOS Mensoeiro, o si vemos el Hospital Álvaro Cunqueiro, realmente las necesidades que tiene la gente en la calle, yo creo que el Partido Popular por lo que apuesta es por los chiringuitos de amiguetes y por llenarse los bolsillos ellos sin dar más explicaciones e intentando culpar a los demás. Gracias. Dolores, Lola. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Cáritas por el esfuerzo que hacen en todos los sectores más débiles por favorecerlos, y sobre todo la cantidad de dinero que se están gastando en alquileres y en ayudas sociales. Dicho esto, vuelvo a repetir que las viviendas sociales, el plan de protección de viviendas sociales es un plan de competencia de la Xunta de Galicia, que el Ayuntamiento no tiene competencias, y a pesar de eso
ha destinado y destina 1.610.000 euros a ayudas de subsistencia, vivienda, luz, agua, y 801.000 a políticas antidesahucio. Pregunta el representante de Cáritas si es prioritaria para el Partido Socialista o por cualquier partido la actividad social. Pues claro, ¿cómo no va a ser? Es fundamental, es el eje de nuestra historia y de nuestra política social. Propugnamos la igualdad de oportunidades y no hay igualdad de oportunidades si no hay recursos para los más débiles. No hay recursos si no hay becas, si no hay libros de texto, no hay igualdad de oportunidades en la educación. Si la sanidad es una sanidad que obliga con las listas de espera a irse a los hospitales privados, no hay igualdad de oportunidades. Si las pensiones son recortadas, si hay un copago, no hay igualdad de oportunidades. Si no hay ley de dependencia, si nuestros mayores se mueren solos, algunos, en las casas porque no hay un cuidador, porque si se mueren antes de solicitarlos, no hay igualdad de oportunidades. Y por último decir que los socialistas no queremos beneficencia, queremos derechos sociales. Gracias, Nola, Alexandra. Bueno, a mí tamén me gustaría empezar agradecendo ese traballo que fai Cáritas, tamén máis alá do traballo real, non? Tamén da visibilización dunha problemática que queda moitas veces fora do debate. O resultado do último período histórico da burbulla inmobiliaria deixa resultados como que temos en Vigo 18.000 vivendas baleiras ao mesmo tempo que temos xente que non ten casa. Ese modelo irracional que nos leva cara un calellón sin saída, que non dá respostas efectivas, eu creo que evidencia que hai que cambiar de modelo, que hai que deixar de priorizar que os bancos se queden coas casas antes que a xente poida ter alternativas habitacionais. Eu creo que vimos tamén dun modelo de burbulla inmobiliaria no que non se pode seguir construindo, sino que hai que pôr ese parque que xa está construído en aluguer. Hai que empezar a potenciar a vivenda en aluguer, que tamén é outras cousas que se fai dende o norte de Europa, no norte de Europa para que os precios pois sean moito máis asociados á capacidade adquisitiva da poboación, existe moito máis movimento pois de vivenda en aluguer, non? Entón eu creo que hai que empezar a mirar cara a ese modelo, non tanto simplemente da venta, que é o que promove sempre o Partido Popular cada vez que fala de vivendas sociais, sino de vivendas en aluguer, que ademais son esas vivendas en aluguer as que teñen máis capacidade para chegar aos que peor están pasando, porque precisamente eses que non chegan a un salario mínimo ou que non teñen esos recursos non poden afrontarse a unha compra dunha vivenda aínda que sexa vivenda social, non? Entonces, transformar ese modelo, cambiemos o modelo da burbulla por un modelo de potenciación da vivenda en aluguer. Gracias, Miguel. Bien, bueno, en primer lugar saludar a Gonzalo, nuevo representante de Cáritas en la... Sí, bueno, Eugenio Gonzalo. Y también darle un saludo a Ángel Dorrego por los maravillosos 10 años que lleva trabajando con los colectivos y con la ciudad de Vigo. Creo que Cáritas es un modelo tanto Cáritas diocesana como Cáritas parroquial, un modelo de gestión y un modelo que está muy cerca y muy pegada a las necesidades de las personas. En Santiago, estos nuevos gobiernos comunistas de las mareas, apoyados por el Partido Socialista, hay que decir que le han quitado la subvención a Cáritas. En Santiago, el alcalde le ha quitado la subvención a Cáritas. Nos parece inadmisible. El Partido Popular, ya hablamos antes, cuando hablamos de Stop Desahucios, de todos los programas que está gestionando tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España para favorecer y poner en marcha viviendas sociales. Ahora mismo estamos desde la Xunta de Galicia poniendo en marcha unas viviendas sociales, 74 viviendas sociales, no las de Navia, no las 1.600 que ya se hicieron en Navia, ni las 1.600 que se van a hacer. No hablamos tampoco de las 6.000 viviendas protegidas que anunció el alcalde en campaña electoral, que no ha hecho ni una, 0 viviendas sociales ha firmado el alcalde, sino nueva vivienda social, 74 que hay en Cambeses, 44 y 30 en Pereiró. Nos llama la atención que desde el Concello de Vigo, por ejemplo, se tenga 15 pisos vacíos en República Argentina, que no se haya dado cuenta que había 4 viviendas vacías en las roteas y que haya sido el Partido Popular el que haya puesto este problema encima de la mesa. Se ha concluido el tiempo. Luis, tiempo de réplica ahora. Sí, desde o BNG nos recoñecemos todo o labor
que están facendo as entidades sociais, non, para darlle resposta a todas estas necesidades que ten a xente. En todo caso, nós pensamos que estas necesidades deben ser atendidas polo sistema público, polo Estado, e dándolle resposta, en todo caso, que as entidades cubran as cuestións que non poida cubrir o Estado. En todo caso, tamén pensamos que a verdadeira política social é a que se fai dándolle a xente unha vida digna, dándolle a xente traballo, dándolle a xente oportunidades e a posibilidade de poder desenvolverse plenamente no seu entorno, na súa vida social. Gracias, María. Pues yo creo que todo radica en dar respuestas rápidas a las necesidades urgentes. Tenemos que eliminar la burocracia que al final ralentiza que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar en el momento en el que tienen que llegar. Creo que por una vez tenemos que priorizar ya las necesidades de las personas y desde luego dejar a los técnicos, que son los que más saben y que a veces la política les ata las manos para atajar todo este tipo de problemas que son muy serios y son muy reales. Y no solo agradecerle a Cáritas, sino a todas las asociaciones y a todas las personas que nos están ayudando en este momento. Y como a mí me gusta ser muy clara y muy directa y hablamos de políticas sociales y he recibido hace poco un navajazo, a mí sí me gustaría preguntarle al señor del Partido Popular o más bien decirle que son muchos de sus compañeros de partido los que nos han quitado a los demás el derecho a vivir mejor. Bueno, ¿ha superado algo el tiempo, Lola? Yo, en resumidas cuentas, con las 2 o 3 intervenciones que llevamos, quería hacer un pequeño resumen y una queja. Llevamos 6 meses en gobierno. La mayoría de las medidas que se han dicho aquí estaban contenidas en el acuerdo de Ciudadanos y el PSOE. La mayoría de esas medidas, 200 medidas, podían ser firmadas por la Confluencias Podemos y no ha sido. Ni siquiera se han abstenido para un gobierno de cambio. Llevamos 6 meses con el Partido Popular y, repito, todas estas medidas podían estar ya en acción. Un plan de choque contra la pobreza, unos ingresos mínimos vitales, una subida del salario mínimo interprofesional, más prestaciones, etcétera, la lei de segunda oportunidade, etcétera. Gracias, Lola. A usted. Alessandra, 30 segundos. Eu agardo que o Partido Socialista mire cara á esquerda despois das próximas eleccións para levar este tipo de políticas adiante e quero dicirlle ao Partido Popular que a cultura do medo xa non funciona. O único medo que ten a cidadanía hoxe é que o Partido Popular volva a gobernar despois destas eleccións. O único que ten medo a cidadanía é que volva outra vez esa andanada de recortes sobre as nosas vidas. Así que deixen de axitar o pasado, porque nós temos un proxecto de futuro, estamos poñendo os proxectos en riba da mesa, temos outro modelo, temos un modelo que ademais sabemos que funciona, que se está empezando a desenvolver en todas as cidades, nesas mareas municipalistas que están levando adiante proxectos alternativos e as cidades non morreron nin desapareceron, sino que lle están dando solucións á realidade desa maioría social, como a renda mínima, por exemplo, e que se están levando políticas que poñan no centro a unha maioría e non a esa banca que vostedes rescatan. Gracias, Alessandra. No, está claro que el modelo de Podemos y el comunismo es totalmente diferente al del Partido Popular. El modelo de Podemos es el de Venezuela, el de Cuba, el de Irán, y para nosotros, para nuestra sociedad, no queremos ese modelo y no queremos tampoco más impuestos y lo que queremos también es proteger, evidentemente, la propiedad privada, ¿no? Cualquiera puede tener una segunda vivienda y si la tiene vacía, pues no queremos que se la ocupe nadie, ¿no? Porque es su ahorro y su esfuerzo. Respecto al Partido Socialista, hablaba del Concello. Yo creo que tiene malos datos, porque sí que es cierto que hay 1.600.000 euros del cheque social. Es un recorte de 2 millones que había en el presupuesto del año pasado. Este año hay 1.600.000. Y eso es precisamente lo que usted dijo que no le gusta, las ayudas a la beneficencia. Eso es lo que pasa en el Ayuntamiento de Vigo, las colas de la vergüenza y ayudas para pagar la luz, el agua y la vivienda. Exactamente, es beneficencia. Se llama, no hay programas de reinserción. Perdón, se llama emergencia social. Se ha concluido el tiempo. Esas son otras ayudas. Vamos a escuchar, que seguro que os interesa mucho también, cuál es la pregunta que nos hacen desde el Banco de Alimentos. Lola, gracias. Desde el Banco de... Gracias, Lola, Miguel. Desde el Banco de Alimentos. Quieren hacer una reflexión, pero al mismo tiempo también una pregunta. Hay un tema que me preocupa dentro de mi actividad, que está en torno a lo social.
y en torno a lo social se refiere a que la gente pase menos problemas de los que realmente tiene que pasar ya por su situación de desempleo, de falta de trabajo, de falta de percepción de ayuda económica porque ya ha prescrito. Hay una situación que realmente me deja a veces un poco perplejo y quizá a vosotros o a ustedes, según les parezca mejor o os parezca mejor, a lo mejor no lo consideráis tan importante. Me digo yo, es frecuente veros por las plazas de abastos, los centros comerciales, por las proximidades donde la gente hace acopio de compras para su consumo diario o consumos para la semana, de veros por allí, de partir con ellos, preguntarle, darle la mano a la que vende los pollos, a la que vende los huevos, el pescado. ¿Vosotros alguna vez habéis previsto asistir simplemente como ayudantes, como colaboradores a algún centro, por ejemplo, algún comedor social a la hora en que dan comidas y ver a los posibles votantes que tenéis allí? Porque evidentemente la mayor parte están censados, tienen su carnet de identidad, pueden ser proclives políticamente hacia un lado o hacia otro. Sin embargo, yo jamás he visto eso. Y me lo han comentado. Estamos ya tan cerca de la exclusión social, o estamos ya en la exclusión social, que ni siquiera los políticos que presumen de ser de izquierdas, o aquellos que incluso siendo digamos, de centro, de derechas, o como queramos denominarlos, dicen que piensan en nosotros, realmente no contamos para ellos. Y que conste que yo podría mostrar, me dicen, mi carnet de identidad, mi citación para poder votar. Y no aparecéis nunca. Este es un caso, pero hay muchos más. Dentro de lo que es la situación social, a vosotros os interesa mucho más, a ustedes os interesa mucho más la gente que tiene un rostro previsto, prefijado, y sin embargo no vais detrás de aquellos que evidentemente cada vez están más desaparecidos. Y este es el principio fundamental que está llegando a imperar en nuestra sociedad si salvamos a aquellos que tienen trabajo, que tienen alguna forma de supervivencia, que es aquellos que van a caer en la exclusión social si no lo están ya. Es decir, aquellos que están en la pobreza. Puede parecer muy ligera la pregunta o puede parecer muy importante. Quisiera una respuesta. Y lo hacemos, Luis, empezando como es habitual, pues por ti, estas reflexiones que nos hacían desde el Banco de Alimentos. Sí, desde logo, desde o BNG nos somos absolutamente contrarios a este modelo americano, non de facerse fotos en todos os escenarios, non? E parecenos que especialmente desaconsellable pois prestarse ao populismo de facer fotos con persoas que están nunha situación dramática, non? De exclusión, de pobreza, que teñen tamén dereito á súa imaxe e á súa dignidade, non? Nos preferimos, eu desde a política municipal, o que facemos é ter a máxima colaboración cos bancos de alimentos, con todas as entidades, asociacións que cada vez máis teñen que facer fronte a estas necesidades básicas das persoas, suplindo moitas veces o que non fan as propias administracións e, polo tanto, o máximo recoñecemento ao seu labor, pero non somos en absoluto partidarios de utilizar as campañas electorais para beneficiarnos desta situación de drama auténtico e de miseria e de pobreza que están pasando, desgraciadamente, cada vez máis xente Galiza debido a esta situación de crise e agravada polas políticas públicas que non teñen en conta as necesidades da xente. Por lo tanto, a prioridade ten que ser a vida digna das persoas, poder ter un traballo digno, poder ter unha vivenda digna e poder desenvolverse con plena normalidade e non estar expostos a estas situacións do populismo e da mercadotecnia electoral. Gracias, Luis. María. Para nosotros las personas cuentan y cuentan mucho, efectivamente. Yo creo que las personas que están en exclusión tienen derecho a la dignidad y al anonimato, no podría ser de otra manera. Nosotros hacemos la campaña y hacemos nuestra política en la calle y cualquier persona puede acercarse a nuestras carpas informativas para saber cuáles son nuestras propuestas, porque nosotros tenemos propuestas, no tenemos recortes. Nosotros no hacemos en campaña ni en mercados ni en centros comerciales, eso ya
lo hacen otros partidos que intentan que el miedo llegue a todos los rincones de este país. Nosotros a las personas en exclusión que se acercan y nos preguntan qué podemos hacer, les decimos las medidas que llevamos en el programa, un programa para desempleados de larga duración, un programa de reintegración laboral, un programa para adultos de adquisición de competencias básicas, un complemento salarial para que las familias puedan llegar a final de mes, aumentar las ayudas por hijo a cargo y sobre todo lo que hacemos es escuchar las necesidades que tienen todas las personas, intentar dar respuesta. Yo creo que, insisto una vez más, las personas son prioritarias para Ciudadanos. Gracias, Lola. Bueno, saludo al representante de Banco de Alimentos. Su pregunta me parece importante, pero me parece generalizada. Yo, en absoluto, me siento identificada con lo que ha dicho. No me siento identificada porque él ha dicho frases tales como no aparecéis nunca por los comedores sociales, no jamás he visto esto, habéis previsto asistir como ayudantes o colaboradores a un comedor social. Bueno, pues yo, humildemente, porque no me gusta decirlo, pero me parece que no se puede generalizar. Yo he estado de voluntaria en Guatemala con un programa de mujeres, he estado en Bolivia con un programa de centro de días para jóvenes, he estado en un campo de refugiados en Idomeni hace un mes. Hemos creado varias personas una ONG para llevar agua a Camerún. Hemos construido 40 pozos de aguas y hemos rehabilitado 30. Hemos hecho una bocatería solidaria que se llama A las 5. Hemos dado, voy a ver el dato, hemos dado 45.000 bocatas y bebidas frías y calientes. Hemos creado una red de ópticas solidarias para que ningún niño quede sin gafas. 245. Hemos creado una red solidaria de dentistas, 370. Hemos creado una red de hostelería para que la gente pueda ir a comer a cualquier restaurante, a los restaurantes que están en nuestra red, para que puedan ir a comer de forma digna el plato del día como cualquier persona. Hemos hecho cursos de cocina, de costura, clases de inglés. Tenemos en proyecto una academia de inglés para que los niños no vayan a clases de inglés, sino que sepan inglés, para que haya igualdad de oportunidades. Por lo tanto, conozco la cara de la pobreza, el rostro de la pobreza, la piel de la pobreza, la indignidad de la pobreza y todo. Por eso estoy aquí, gracias, porque Lola. Quiero utilizar la política para hacer acción social. Alessandra. Bueno, eu creo que ten razón cando fala de que moitas veces os focos mediáticos apagan cando chegan as marxes, non? Pero hoxe, ademais, as marxes, eses que non teñen para chegar a fin de mes, os que sufren a pobreza enerxética son cada vez máis. En Galicia, o 60% das familias xa lles custa chegar a fin de mes, e, polo tanto, estamos xa ante unhas marxes que comezan a ser unha maioría social, e polo tanto hai que buscar unha alternativa xa para visibilizar ese problema. Eu creo que máis alá de fotos hai que facer políticas. Nos o que apostamos é por acabar con esa figura do traballador pobre, por un lado, derogando esa reforma laboral e subindo o salario mínimo interprofesional, e tamén acabar coa pobreza enerxética, baixando o IVA, por exemplo, aos suministros a un 10%, porque moita xente xa non encende a calefacción por non poder pagala. E logo hai que facer políticas para todos eses parados de longa duración que lles custa atopar traballo mediante políticas activas de creación de emprego. E ademais, poñendo todo o esforzo en que o INEM sexa capaz de ser un organismo público que dea traballo e non como fai o Partido Popular, que privatiza a través de TTs ese traballo para que se queden con parte do noso salario, facendo que cada vez sexamos máis pobres e que efectivamente esas marxes da que fala o compañeiro pois cada vez sexan máis amplias e nos toquen a todos, non? E a todas de cerca. Gracias. Miguel. Bueno, yo creo que la representante de la Marea no conoce, o de Podemos o del comunismo, no conoce lo que hacen en el Ayuntamiento de Santiago, porque no hay que irse ni a Guatemala ni a Bolivia para saber lo que está pasando aquí, en el comedor social de Vida Digna, por ejemplo, en Teis, o en las misioneras del silencio, etcétera. En el Banco de Alimentos, en Santiago, por ejemplo, le ha retirado la subvención el gobierno de la Marea. Le ha retirado la subvención al Banco de Alimentos. Yo quería saludar a Pedro, quería decirle que, bueno, hemos estado ahí hace pocos días
y hemos visto la gran labor y la importante labor que hace, ¿no? Ellos no trabajan directamente con las personas necesitadas, así lo hace, por ejemplo, Afán, Tenzin, en el que hemos estado, hemos hecho campañas desde el Partido Popular de recogida de alimentos, hemos estado recogiendo alimentos, hemos estado en las colas también con Tenzin, hemos estado en el albergue en la calle Marqués de Valterra, conocemos y tenemos incluso amistad. Yo tengo amistad con una persona que duerme en el albergue todos los días, que se llama Juan y que desde el Ayuntamiento de Vigo no se le está atendiendo para nada. Y lo que hay que hacer, creo que también es reforzar los servicios sociales en el Ayuntamiento, porque es la primera puerta de entrada para las personas que están en riesgo de exclusión social. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo tardan 6 meses en atender, por ejemplo, una risga. Están totalmente colapsados y lo que sería interesante es que el alcalde de la ciudad intentara reforzar esos servicios sociales para que una persona que tiene una emergencia social no tarde 6 meses en cobrar una risga, que se están pagando desde la Xunta de Galicia 2.700 risgas en la ciudad de Vigo. Gracias, Miguel. Luis, turno de réplica. Sí, desde logo nós temos o máximo recoñecemento e a gratitude por todas as persoas que traballan en entidades sociais que fan este labor tan fundamental de voluntariado. Hai moitas persoas do BNG, moitos militantes que están participando en bancos de alimentos, en múltiples iniciativas tamén de carácter solidario. En todo caso, nós o que pensamos é que o principal é que haxa un sistema público de prestacións sociais para atender todas estas necesidades, sobre todo as persoas que están en situacións de exclusión, e tamén, desde logo, facer políticas económicas e políticas de posta en valor dos nosos recursos e das nosas potencialidades para crear riqueza e emprego en Galiza, para que haxa máis traballo, para que haxa máis emprego, para que a xente nova tamén teña oportunidades de futuro nesta terra. Gracias, Luis. María. Pues yo creo que no me cabe ninguna duda de que todas las personas que estamos aquí somos personas comprometidas y que casi todos hacemos lo que podemos para ayudar a los demás. Pero, señores, para tener servicios sociales hay que reactivar la economía, hay que ayudar a las empresas, hay que crear empleo para que todos podamos tener una vida, para que podamos todos seguir ayudando a los demás, y sobre todo es que hay que acabar de una vez con la corrupción, con esas personas que vienen a la política a llenarse los bolsillos y a vaciar los nuestros. Y yo creo que cuando hablamos de políticas sociales no solamente se trata de aprenderse los nombres de las personas que lideran las asociaciones, sino de bajarse a la calle y hablar con las personas que lo sufren. Gracias. Lola. Bueno, contestando al representante del Partido Popular, el mundo no me gusta tal cual es, y por eso yo intentamos en el Partido Socialista hacer lo que podemos para cambiarlo. Entonces, cuando dice que no se necesita ir ni a no sé dónde, ni a Colombia, ni a... Claro, lo que se necesita es cooperar, no ir a ver lo que pasa, sino cooperar. Y el Partido Popular ha recortado los presupuestos en cooperación más de la mitad, ya para empezar. Después, Vigo sufre una crisis y nosotros, un grupo voluntario muy numerosos, nos hemos apuntado a ayudar a los demás. Gracias. Alexandra. Bueno, nós entendemos que o alimento, a alimentación, ten que ser unha garantía. E, polo tanto, entendemos que ese banco de alimentos fixo un gran traballo, pero que deben ser tamén as institucións que les garanticen ese dereito, e non que dependa só do voluntariado, non? Creo que é a gran diferencia, e iso é o que están facendo precisamente as mareas, deixar que sexan só os voluntarios, a propia cidadanía, que saia a axudar ao resto, senón que sexa a propia institución que garantice ese dereito, e ademais porque implica un funcionamento máis eficiente, existen máis medidas de control, pois ao que respecta, por exemplo, dos alimentos frescos, de máis inclusión de persoas que poden achegarse, e, polo tanto, dende as institucións se pode facer un gran traballo, ademais dende a sociedade civil. Miguel. Bien, estoy de acuerdo totalmente que la mejor política social es el empleo, y el empleo de calidad. Cuando gobernaban los socialistas en España se destruían 1.500 puestos de trabajo cada día. Cuando gobierna el Partido Popular se crea empleo y se crea riqueza. En el mes pasado, en el mes de mayo, se han creado en España 200.000 puestos de trabajo, 200.000 parados menos en el mes de mayo, y solamente en la ciudad de Vigo 827 parados menos. Conocemos desde el Partido Popular, no nos aprendemos los nombres de las personas que gestionan las entidades sociales, las conocemos porque interactuamos con ellas, formamos parte de la sociedad civil de Vigo. Hay algunos políticos que vienen a Vigo, que no conocen Vigo, que vienen en campaña electoral, y por eso a lo mejor se tienen que aprender no solo los nombres, sino también los argumentarios.
Continuamos y nos queda, la verdad es que una única intervención, una única pregunta, la verdad es que más bien acompañada de una reflexión, también algo extensa, pero que nos ha parecido muy interesante. Es la de Rosa Fontaña, la portavoz de la Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos. Vamos a hablar ahora sobre violencia de género. Estamos en un momento de eleccións, donde os partidos políticos pois están todos os días falando das mellores, de mellorar a calidade de vida, de recuperar o perdido, de todo isto, non? Eu, que por exemplo, donde traballei, sempre traballei pola igualdade, sempre traballei contra a violencia de xénero, e en realidade non vexo que haxa moitísima preocupación cando se está falando dos problemas do Estado español, ou das autonomías, ou do que sexa. Cada quen pois fala de a ver por onde veñen máis votos, e realmente, claro, a violencia de xénero non é algo que aporte moitos votos aos políticos e ás políticas, non? Por eso nós queremos que se mellore a situación, que haxa un presuposto moito maior, ten que haber, que creemos que mentre non se doten as mulleres dunha vivenda e un traballo non se vai a solucionar nada, porque o que non pode ser é que as mulleres rompan coa violencia de xénero e de repente, pois, o que está pasando, que se queden con 400 euros para vivir 3 personas e que non saben como salir desa situación. Por tanto, eu penso que toda a cidadanía, todo o que pensa un pouco, con un pouco sentido de común, tiña que estar en contra das limosnas. As persoas, polo feito de selas, temos uns dereitos, non? E como temos uns dereitos, non podemos estar gastando os cartos en limosnas que non sirven para nada, así que non palían as dificultades que teñen as mulleres vítimas, nin tampouco son cartos que moitas veces son casi que tirados, non? As criaturas non poden recibir esa educación a cal teñen dereito. Xa non quero falar da Constitución porque, como non se cumpre casi nada da lei, hai que dotar a lei con presupostos, que non se está dotando tampouco, e realmente a xente ilusiónase con todo isto que nos comunican cada día, non? Con isto que nos comunican, o que pasa é que eu son realista, nós somos realistas as persoas que traballamos en violencia de xénero e vemos que levamos toda a vida demandando o mesmo e que a nós o que estén dicindo a verdade é que nos vale para ben pouco, non? Que pasa? Que hai moita xente que colle os medios calquera, ademais, porque hai diferencia, e colle un medio calquera e se está creendo todo o que está dicindo un, todo o que está dicindo outro, todo o que, porque non está dentro, non se mete dentro da problemática cidadán, o sea, non empatiza coa problemática social. E dese xeito, pois pode servirnos todo. A nós non nos sirve todo. A nós non nos sirve palabras que se estén dicindo todos os días e tratando de convencer. A nós sirvennos os feitos. Os feitos, ver que está pasando coas crianzas, ver que está pasando realmente na violencia de xénero, porque nós coidamos que o que hai tamén é unha falta de coordinación, unha falta de que poñan persoas aí que fagan seguimentos e miren como viven aquelas persoas, como están as outras. Se trata de culpabilizar a muller, que o mellor non administra ben esos 400 euros ou eso que está recibindo, que sempre son limosnas, non? Entonces, nós, pois o que pretendemos é saber, e ademais queremos que os políticos e políticas nos contesten con contundencia, sin ningún tipo de engaño, e sin dar unha volta polo castre pola ribeira, tanto uns como os outros, que como teñen pensado coordinar o traballo entre a administración, porque é o mínimo que se pode facer, as administracións de coordinarse cos servicios das persoas que están traballando en voluntariado, das organizacións de mulleres que traballan en ECHO. Ten que haber unha conexión, ten que haber unha coordinación que se pode avanzar moitísimo máis e ao mellor cos mesmos cartos se pode facer ese traballo, non? Entonces queremos que nos conteste que teñen pensado facer para coordinar, facer un nexo
a servicios das administracións e os servicios de organizacións como a nosa. Entonces, pois, a ver se nos contestan que proxectos teñen, como ven a violencia de xénero. E tamén unha cousa que se insiste continuamente en ela e é que en realidad quen son vítimas de violencia de xénero? Os nenos e as nenas que asesina o progenitor non son vítimas de violencia de xénero. Se lle pode preguntar tamén que consideran estos representantes políticos todos, que consideran que é violencia de xénero, os asesinatos que son de violencia de xénero, como definirían cales son de violencia de xénero e cales non? Bueno, pues escuchábamos las palabras de Rosa Fontaíña, que hacía esa reflexión y pedía una mayor coordinación entre las administraciones y los colectivos que luchan contra las desigualdades sociales, en este caso, en el caso de Rosa Fontaíña, los colectivos que luchan contra la violencia de género. Como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a hacer dos turnos, un turno de 1 minuto y luego turno de 30 segundos. Recortamos en 30 segundos la primera intervención. Luis, comenzamos por ti de nuevo. Sí. Ben, eu creo que esta é unha cuestión que debe ser unha cuestión central das políticas de Estado, non? Porque hai que chamar as cousas polo seu nome, temos que falar de terrorismo machista, non? De toda esta tipoloxía de agresións que sofren as mulleres. Ten que haber unha grande movilización de toda a sociedade e das institucións para perseguir este tipo de conductas. E, desde logo, é fundamental o labor tamén que se ten que facer desde o mundo do ensino para educar as novas xeracións tamén no respecto a todas as persoas e de xénero. É importante tamén o papel dos medios de comunicación, sobre todo o papel da xustiza, que ten que ser exemplar na persecución, con leis tamén moito máis firmes e máis claras de todo este tipo de conductas, dando tamén os xuíces e as xuízas exemplo nesta cuestión. E tamén a nivel policial eu creo que hai que reforzar todas as unidades especializadas en violencia machista para poder darlle tamén solución aos problemas destas persoas, e tamén ter medios económicos, ter medios tamén no acceso á vivenda para que as mulleres víctimas de terrorismo machista podan ter este tipo de alternativas e solucións para resolver esta problemática. Gracias, Luis. María. Firmemente convencidos de esa coordinación que es necesaria entre la Administración y las asociaciones, que al final son las que mejor conocen las situaciones personales que cada mujer víctima de violencia vive. Nosotros queremos despolitizar de una vez la violencia de género y llegar a un pacto social, político e institucional que luche en contra de la violencia. Y tenemos que luchar desde la igualdad, desde educar en igualdad, que es primordial, y desde luego necesitamos ampliar la casa de acogida de Vigo y necesitamos una casa de acogida para mujeres en Pontevedra que no tenemos. Y por favor, despoliticemos este tema y pongámonos a trabajar mano a mano con las asociaciones y con las víctimas, porque al final gastamos muchos recursos en cosas que realmente no necesitan y las dejamos tiradas cuando ellas sí nos necesitan. Gracias. Lola. Dice mi admirada Rosa Fontaíña que no hay mucha preocupación de los partidos por este tema. Yo creo que últimamente sí que hay. No sé si del Partido Popular, que ha recortado el 23% en el presupuesto para prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género. De todas maneras, decirle a Rosa, que yo creo que es posible que lo sepa, que el Partido Socialista es el partido de las mujeres, un partido que con él se ha aprobado la ley de igualdad, la ley de dependencia, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de protección de gays y lesbianas, la ley de violencia de género, etcétera. Me parece que cuando está diciendo que no sirven las palabras, solo los hechos, yo digo, sí, estoy de acuerdo, pero nosotros hemos demostrado que no solamente hemos hecho palabras, sino hemos hecho hechos. Y estoy de acuerdo con la representante de Ciudadanos. Hay que hacer un pacto social y económico que cae de cajón sobre la violencia de género. Llevamos al día de hoy 20 mujeres asesinadas, que no muertas, y aquí todo el mundo hace un minuto de silencio, pero al final son lágrimas de cocodrilo. En el turno de réplica. Gracias, Lola. Alexandra. Bueno, a violencia de xénero é unha violencia moi amplia, non se pode entender a violencia de xénero só como cando unha muller se amorra, non? Detrás hai moito sufrimento e hai moitas formas de que se exerza esa violencia. Hai violencia psicolóxica, hai violencias moito máis pequenas ou sutís, non? Pero que son violencia igualmente, e o que fai falta é ter unha conciencia deso, non? Atallar o problema dende a raíz e non ir a por parches no final, no duro
final. E, polo tanto, que fai falta unha aposta pola educación, por educar na igualdade, non como fixo o Partido Popular cando eliminou precisamente ese tipo de asignaturas na educación. Hai que educar dende que son moi pequenos nese concepto da igualdade, de que todos e todas somos iguais, e logo que fai falta tamén son políticas transversais, que a cuestión de xénero non sexa simplemente tratada dentro dunha área de igualdade, sino que todas as áreas das administracións teñen que ter, claro, esa vertente, por exemplo, no caso da xustiza ou no caso da policía, para tratar un problema de violencia de xénero, teñen que ter esa formación previa para entender ese problema e darlle resposta. Gracias, Miguel. Yo creo que estamos ante un tema muy importante, un tema en el que se ha avanzado bastante en los últimos años, pero que todavía queda muchísimo más de lo que se ha avanzado por avanzar. Yo creo que estoy de acuerdo con los que comparten la mesa de debate en que esto es un tema de educación, de educar en igualdad, de educar en la corresponsabilidad, y que solo al cabo de los años estos avances irán siendo más importantes. Pero desde las responsabilidades del Partido Popular en el Gobierno de España se han hecho bastantes cosas. Hay por fin, por primera vez, hay una estrategia nacional de violencia de género, hay un presupuesto importante de 25 millones de euros contra la violencia de género, se han puesto ayudas y bonificaciones a los contratos para las mujeres víctimas de violencia de género para que puedan tener un acceso mejor a trabajar en empresas, porque al final hay que hacer programas de inserción laboral con las víctimas, y sobre todo hemos reformado el Código Penal introduciendo nuevos delitos como el acecho, el acoso, el hostigamiento, el matrimonio falso, y algo muy importante, que es introducir como víctimas de violencia de género también a los niños. Gracias. Luis. Turno de réplica, 30 segundos. Logo non son nada partidario de despolitizar estas cuestións, eu creo que son cuestións políticas, non todas as forzas políticas temos o mesmo enfoque deste tema, polo tanto, nós defendemos unha actuación integral en todos os ámbitos para perseguir con firmeza este tipo de condutas, para evitar tamén a permisividade social, que hai moita permisividade aínda con este tipo de condutas. Hai un 80% de casos que non se denuncian e, polo tanto, temos que ser absolutamente contundentes, e desde a legislación e desde a Administración de Xustiza débese perseguir con dureza todo este tipo de condutas. Gracias, María. A mí me gustaría que el Partido Popular le preguntase a una víctima de violencia realmente qué es lo que le han dado, qué es lo que le han puesto a su disposición. A mí no me cabe duda de que el Partido Socialista ha hecho mucho por la mujer en este país, tampoco me cabe duda de que lo ha hecho el Bloque, y estoy segura de que Marea también. Yo creo que tenemos que comprometernos todos en ese pacto, pero además tenemos que ahondar más, tenemos que, al margen de la violencia de género, y repito lo de al margen, hay que empezar a preocuparse por la violencia intrafamiliar, porque la sociedad evoluciona y hay nuevos tipos de violencia que tenemos que atajar. Gracias. Lola. La igualdad está por debajo de la violencia de género, la desigualdad. ¿Cómo vamos a ser iguales si nos pasamos todo el día cuidando? Si cuidamos a nuestros mayores, cuidamos a los hijos, cuidamos a todo el mundo. Si cuidamos, no podemos acceder a los puestos de trabajo. Si cuidamos, dejamos el trabajo. Si cuidamos, hacemos un trabajo precario. Si tenemos un trabajo precario, cotizamos poco, por lo tanto tenemos menos pensiones, por lo tanto dependemos más de nuestra pareja, de nuestro hijo, por lo tanto nos desposeemos más de nosotros mismos, por lo tanto somos mucho más vulnerables a cualquier maltrato de un hombre. Lola, Alessandra. Sí, eu quería incidir nesa doble crise que sufre unha muller, non? A crise económica que sufrimos todos e todas, pero tamén todos eses recortes e as privatizacións teñen un custo maior para as mulleres. Vemos como a brecha salarial cada vez é maior, que cando se recortan dependencias mulleres normalmente fanse cargo dese traballo. Vemos que tamén todo o que ten que ver coas infraestructuras, por exemplo, acaba pesando máis nas mulleres nese tipo de recortes. Bueno, pues entonces hai que tomar medidas que axuden as mulleres a recuperar a capacidade adquisitiva, que é unha forma tamén de ser máis libres e máis iguais. Gracias. Miguel, para concluir. Bueno, yo quiero recordar que en Vigo ha gobernado durante 3 años y medio, no hace mucho tiempo, el Partido Popular, que tuvimos una alcaldesa que se llama Corina Porro, que después fue consellera de Asuntos Sociales y que fue la que puso en funcionamiento estos pisos, y una serie de gestiones que tienen que ver con la atención temprana y rápida y urgente de las mujeres que se sienten víctimas de violencia de género.
temas como la asistencia psicológica, justicia gratuita, todo el apoyo y el acompañamiento en los trámites para una renta de inserción social, una risga. Todo esto son medidas que puso en marcha en la ciudad de Vigo el Partido Popular. Bueno, pues aquí concluimos. Las mujeres no se sienten víctimas, son víctimas. Es muy diferente. Bueno, quería agradeceros gracias María, gracias María. Quería agradeceros a los 5 vuestro tiempo. Muchísima suerte y ánimo, queda poco ya, quedan ya pocos días, pero bueno, sin duda serán días de mucho trabajo, maratonianos y sobre todo mucha suerte de cara a esa cita del domingo, el 26J. Gracias por vuestro tiempo, de verdad. Gracias. A ustedes, como siempre, pues nada, darles las gracias, les esperamos aquí en Localia Vigo y en Radio Vigo, seguiremos con la programación especial para las elecciones. Un saludo y sean felices.